Bien, entonces el A y el B se siguen casi de forma directa en los ejemplos 2, 3 y 4 de estas notas transformadas en Z. Ahora, si vamos a revisar el ejercicio C, ese también es muy sencillo, ¿no? Porque nosotros calculamos la transformada Z de la función coseno de n por W sub 0. Y aquí entonces W sub 0 sería este pi. Entonces permítanme también revisar estas notas donde están las propiedades de la transformada Z. Entonces, aquí está el ejemplo 2. Dice determine la transformada de la señal, de esta señal aquí. Pero nosotros, yo ya he aclarado, de hecho, en las notas que les envié para que ustedes estudiaran, aquí ya le había quitado este a la n. En el primer caso lo hice sin el a la n que está ahí. Calculamos la transformada z de esta función. Ahora, ustedes ya saben el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta transformada z? Pues aquí está. Todas estas cuentas no deben hacerlas de nuevo. Ya las hicimos una vez. Entonces, el resultado es esto. Entonces aquí simplemente van a sustituir W sub 0 por pi, ¿no? Y ya encontrarían de forma inmediata la transformada de esta señal, coseno de n pi por un. Entonces los ejercicios son sencillos, creo yo. Ahora, en el ítem D, aquí sí, nosotros no calculamos la transformada z de la función, la secuencia seno de un n por W sub 0, eso no se hizo en clase. Pero entonces para hacer ese ejercicio, ustedes primero podrían hacer el ítem 4. ¿Qué dice el ítem 4? Dice demuestre que la transformada z de esta señal K por WT es igual a esto. Bien. Entonces, en el caso particular del ítem D, del ejercicio 1, W por T sería el pi. Y donde está, y el K sería el N, pues. Entonces, usar K o N es lo mismo. De hecho, me olvidé, hubiese escrito con N. Pero al final eso no hace ninguna diferencia. Por lo tanto, en el ítem 1D, es simplemente sustituir aquí W por T, sustituirlo por pi. Ya tendrían esa transformada Z también. Entonces el trabajo va a quedar pues aquí en probar esto. Entonces de esa forma el ítem 1D tampoco representa un desafío. Bien. Sí puede representar un desafío solamente aquí en esta parte, porque aquí esta señal es anticausal. Entonces aquí se está evaluando el U de menos n menos 1. Hay que tener cuidado con ese detalle ahí. Para eso pueden usar alguna propiedad de la transformada Z. Por ejemplo, pueden utilizar la propiedad, luego aquí. Esta, inversión temporal. Ustedes primero pueden hacer una inversión temporal. Es decir, ustedes pueden primero calcular la transformada Z de la señal, suponiendo que aquí en lugar de tener U de menos n menos 1, tienen UN. Bien. Luego hacen una traslación en una unidad, le suman 1 al n. Entonces usan la propiedad de traslación. Y luego hacen la propiedad de inversión, multiplican todo por menos. Porque me va a quedar n más 1. Si lo multiplico todo eso por menos, queda menos n menos 1. Y siguiendo estas propiedades aquí, inversión temporal y de traslación, van a obtener cuál es el resultado final de esa
transformada. Bien, en ese detalle sí podría haber un trabajo adicional, pero solo en eso. Y bueno, aquí aclaro que UN es la función escalar unitaria. Ahora, aquí se enuncia una propiedad en el ítem 2. Dice si xn es una señal que tiene transformada z, que se denota por esta letra X mayúscula de z. Entonces, esto es una afirmación, una propiedad que se puede probar fácil. No lo hice en las notas, pero eso no nos impide poder usarla. Dice así, que la secuencia n por xn también tiene transformada, y su transformada va a ser ¿qué? Va a ser multiplicar por menos z la primera derivada con respecto a z de la transformada de la señal normal xn. Bien, ese es un resultado. Se enunció aquí en las propiedades de la transformada de Laplace. Perdón, la transformada z es el último. Se llama diferenciación en el dominio z. Esa fue la última que enuncié. Aunque no hice un ejemplo, pero en caso de ser necesario se hace. Pero la propiedad muy clara es simplemente derivar. ¿Cómo se obtiene esa propiedad? Es derivando en la serie. Bien, nosotros sabemos que xz, esto, es una serie de potencias definida de la forma sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito del x minúscula n por z a la menos n. Si ustedes derivan aquí con respecto a z, también tienen que derivar la serie con respecto a z. Cuando derivan, por ahí aparece, cuando derivan z, z está elevado a la menos n, entonces ese menos n baja a multiplicar y queda z a la menos n menos 1. Si ustedes hacen alguna manipulación con eso, ahí es donde les va a quedar la transformada, nos va a quedar un n por un x a la n. Y es fácil ver que eso es, de hecho, la transformada z, esta función, pues. Bien, entonces ahí se pide aplicar ese resultado. No hay que probarlo. Dice, use la propiedad anterior para hallar la transformada z de esta función, de esta secuencia, perdón. yn igual a 3n por un. El 3 que está aquí multiplicando no tiene ninguna importancia. Transformada z lineal, por lo tanto, ese 3 saldría la transformada, que haría 3 multiplicando la transformada de n por un. Es decir, tiene esta forma, n por xn. Entonces ustedes tendrían que buscar cuál es la transformada z de la función escalón unitario. Cuando la encuentren, la derivan con respecto a z y luego multiplican eso por menos z. Y así obtendrían, pues, en virtud de esta propiedad, la transformada z de esta secuencia. ¿Quedó claro ese punto? Ustedes Está un sí, poquito complicado, profe, pero sí, ahí se entiende un poco. pero ustedes sí estudiaron el video que les envié el sábado de la transformada, de las propiedades de la transformada z. Estoy asumiendo que lo estudiaron. Sí, señor. De todos modos, puedo hacer un pequeño resumen aquí ahorita. Pero hasta ahora solo necesitamos saber esas propiedades. Ahora, la segundo ítem de esa pregunta dice, use la propiedad 3, decir, las notas y los videos que le envié el sábado. Ahí está esa propiedad 3, que se denomina escalado en el dominio Z, para hallar la transformada Z de esta nueva secuencia, que aparece 3 a la n más 1 por n por la función escalado unitario. Entonces, ¿qué quiere? Vamos a ver cuál es esta propiedad llamada escalado del dominio Z. Entonces está aquí, en estas notas que les envié el sábado. Dice la propiedad que si xn tiene transformada z, digamos x mayúscula de z, con una región de convergencia en un anillo, entonces
la nueva secuencia definida así. Entonces, la secuencia anterior, xn, multiplicada por a a la n. Esta secuencia nueva aquí tiene transformada z. ¿Cuál va a ser la transformada de ella? Va a ser la transformada de la secuencia normal, xn, pero evaluada en los puntos de la forma a la menos 1 por z. Eso es lo que dice el resultado. Entonces, el efecto que tiene secuencia xn por esos a la n es dilatar o contraer el plano z, ¿bien? Y eso se ve aquí también en la región de convergencia. Entonces, si uno usa esta propiedad, aquí está la demostración también, hago los detalles en el video. Entonces, si usamos esta propiedad directamente, entonces noten que en el ítem 2 me piden calcular la transformada de esta secuencia de xn igual a 3 a la n más 1 por n por un. Pero noten que eso es lo mismo que tener 3 a la n, ¿cierto? Por yn, porque yn es 3n un. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar la secuencia yn por 3 a la n. En este caso a vale 3. Entonces puse el resultado anterior. Como ya sé la transformada z, que es yn, porque la acabé de hacer en el ítem i, entonces uso esta propiedad y esa transformada la evalúo en 3 a la menos 1, que a vale 3 en ese caso, por z. Sustituyo ahí, miro que me da, y también cambio la región de convergencia de esta forma. Y así podría resolver ese ejercicio también, que es el 2, ítem 2. Entonces miren que los ejercicios no están difíciles. Es decir, si ustedes revisan las notas que les he enviado, ahí están las respuestas. De hecho, como les mencioné, aquí va a ser necesario calcular la transformada de la función escalón unitario. Esa transformada, de hecho, la hicimos aquí en estas notas. Ya está hecha. Pueden usarlo. El ítem 3 dice, considere la señal de tiempo continuo xt igual a exponencial de menos 2w por t, donde w es un número real. Y supongamos que esa señal se muestrea en un intervalo o en un periodo de tamaño t. Bien. Entonces dice, escriba la sucesión de muestras y calcule su transformada z. Entonces veamos aquí cuando estudiamos estas notas iniciales. Hablamos de señal digital, de señal analógica. Dijimos que una señal analógica pues tiene dominio continuo en el tiempo y la señal digital tiene dominio discreto. Y que la señal discreta se obtiene de esta forma por medio de la señal analógica. Es decir, es el proceso de muestreo del que habla el ejercicio. Entonces cuando aquí dicen, escriba la sucesión de muestras, simplemente decir que xn, que es el muestreo de esta, xn va a ser que va a ser evaluar esta función en nt mayúscula. Entonces xn va a ser exponencial de menos 2 por w, y donde está esta t coloco nt mayúscula. Y luego de eso, piden calcular la transformada z de esa secuencia, o de esa sucesión de muestras. Y para hallar esa transformada z, se siguen las ideas de cuando se calculó la transformada z de la función coseno de w sub 0, que se hizo este proceso aquí. Está en el video que les envié el sábado. Entonces, también es un ejercicio que se puede hacer viendo las notas. El ítem 4, la mayoría aquí de preguntas son sobre transformada z. El ítem 4 dice, encuentre la transformada z de esta función
seno de KWT. Entonces nosotros en las notas de propiedades de transformada Z, aquí hice un ejemplo con los detalles de la transformada de coseno de W sub 0 n por la función escalar unitaria. Y la idea, ¿cuál fue la clave? Lograr escribir esta función como esta suma. Y ahí usar la propia linealidad del operador transformada Z. Entonces, si ustedes buscan esa parte del video, es simplemente emular esa demostración esas cuentas. Y también así obtienen esa transformada. Bien. Lo mismo se pide para el coseno hiperbólico. La misma idea. Si ustedes logran hacer la de seno, esta de aquí, la del coseno hiperbólico es casi la misma cosa. Y la quinta y sexta parte tiene que ver con la transformada Z inversa, que corresponde a lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Bien. En estas notas que vamos a estudiar ahorita, hice ejemplos semejantes a estos tres ítems. Entonces, si ustedes estudian bien esos ejemplos, van a tener problemas resolver estos. Y aquí aparece una función a la cual debemos calcular la transformada inversa, pero esta no encaja dentro de, no de forma evidente, dentro de esta técnica que estudiamos aquí. Esto se resuelven usando fracciones parciales. Sin embargo, aquí no se va a poder usar fracciones parciales y se usa otra técnica. Entonces, eso lo vamos a estudiar en las notas. Y yo hice una parte de este ejercicio. Aquí pregunté la otra parte. Pero con lo que estudiamos hoy no vamos a tener problemas en resolverlo. Y por último, nos quedan aquí series de Fourier, que son solamente dos ejercicios. La primera parte muy fácil, bosquejar la gráfica de esta función definida en trozos. Y la otra es encontrar una representación en serie de Fourier de la función. Entonces esto sí tenemos que estudiarlo, no hemos comenzado todavía nada de esto. Pero son dos ejercicios básicos sobre esa última parte. Bien, entonces esto es el taller. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo lo ven? ¿Está muy difícil, muy largo? ¿O está razonable? ¿Qué dice Mariana? Pues, profe, para hacer todo el taller de tercer corte, pues está más o menos ni muy allá ni muy acá. Ni muy allá ni muy acá. Creo que para hacer el taller del tercer corte está tranquilo, porque vale 30%. Creo que está más para acá que para allá. Bueno, entonces ese es el taller. Si ustedes ven el video, pueden resolver los primeros las primeras cuatro preguntas. Pueden hacerlo con los videos de transformada Z y de las propiedades de la transformada Z. Bien, entonces hoy nos vamos a enfocar en estudiar la transformada Z inversa. Se espera entonces que al acabar la clase de hoy, pues sepamos hacer el 5 y el 6, o tener una idea de cómo hacerlo. 5, el 6, y ya después de la clase del sábado, saber hacer el 7 y el 8. Y el sábado también pretendo hacer una parte de solución de ecuaciones en diferencias, que es usando la transformada Z, que eso no va a ser evaluado, lo vamos a estudiar por aprender nomás. Bien, ahorita sí podemos entrar en materia. Sin embargo, me gustaría saber si alguno de los que está aquí quiere hacer alguna pregunta sobre propiedades de la transformada Z. Si vieron el video o quieren hacer un resumen. No sé, estoy a disposición. Comienzo de una vez con la transformada Z inversa. ¿Qué dice
Jaime, Óscar o Mariana. Pues yo por mi parte no he podido, no, o sea, no he tenido tiempo, ni he sacado mucho tiempo tampoco de ver los videos, ni tampoco el resumen que usted hizo. Ah, bueno. Bueno, entonces podemos hacer así, miren. Es que la transformada Z, que lo que vamos a estudiar hoy, no depende mucho de las propiedades de la transformada Z. Entonces podemos estudiar aquí por avanzar, pues ya estamos un poco sobre el tiempo, para que quede registrado el video para usted y para los demás. Y nos queda el sábado. Entonces el sábado, si ya ustedes que tienen el taller, ya saben qué es lo que necesitan estudiar. Entonces el sábado, si todavía no han logrado revisar esos videos, esas notas, o si tienen alguna duda, el sábado creo que se aprovecha mejor. Entonces hoy, para no perder la continuidad, podemos avanzar aquí, ya que esto no tiene como prerequisito saber las propiedades de la transformada Z. Solo si se necesita, pues, la primera clase, ¿no? Saber de qué estamos hablando, la transformada Z. Entonces, por ahí podemos avanzar. Entonces, recuerde que la transformada Z, llegamos después de hacer un proceso largo. Transformada Z y una secuencia es, por definición, eso que está aquí sombreado. La sumatoria de n igual a menos infinito a infinito de la secuencia o la señal por z a la menos n. Bien. Y esto es una serie de Lorentz que converge en alguna región circular. Puede ser, me refiero a que puede converger en el exterior de un círculo, en el interior o en un anillo. Y converge a esta función. Bien. Teniendo eso claro, ahorita sí, vamos a continuar estudiando propiedades de la transformada inversa. Que esto tiene un análogo con la transformada de Laplace. Está siguiendo el mismo camino. Entonces hay varias formas de hallar la transformada z inversa de una función. Nos va a servir mucho más la última parte de estas notas, donde, especialmente para resolver las preguntas del taller, donde estudiamos cómo encontrar la transformada z inversa de una función usando fracciones parciales. Bien, entonces por eso, teniendo en cuenta la prioridad, que es más importante esa parte ahorita mismo para resolver el taller, voy a comenzar ahí. Y luego vemos otras técnicas. Estoy usando fracciones parciales. Comencemos aquí. Entonces, supongamos que la expresión, la función x mayúscula de z, a la cual queremos calcular su transformada inversa, es una función racional, es decir, tiene un numerador y un denominador. ¿Bien? Y generalmente la técnica que hemos usado es que podemos reescribir esa función racional como la suma de otras funciones. ¿Usando qué técnica, por ejemplo? Usando fracciones parciales. ¿Bien? Podemos escribir xz, x mayúscula de z, como esta combinación lineal. ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja de que estas que están aquí sí tienen una transformada inversa conocida. Entonces esa es la idea de usar fracciones parciales en estos casos. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la transformada inversa? Permítame volver aquí al libro un segundo. Para formalizar. Entonces, miren, nosotros hemos trabajado hasta ahorita con una secuencia. Nos dan una secuencia y a esa secuencia es la que le aplicamos la transformada Z, que se denota también con esta letra aquí. Y esa transformada nos da esta función, x mayúscula de z. Entonces, esta relación aquí, ¿qué implica? Implica que
la transformada inversa de esta función es la secuencia x minúscula de k. Bien, esta es la relación que hay. Entonces estamos buscando qué secuencia al calcular la transformada z me da x mayúscula de z. Es la definición formal de transformada z inversa. Y es fácil verificar que esta transformada z inversa es lineal también. Transformada z es lineal y por lo tanto, así como probamos que la transformada inversa de Laplace es lineal, de esa misma forma se prueba esto. Entonces lo vamos a asumir, no vamos a entrar en esos detalles técnicos. Es evidente, además por el hecho de que vimos que la transformada z es en el fondo una transformada de Laplace. Por lo tanto, va a heredar esas buenas propiedades de linealidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno usa fracciones parciales porque logra escribir la función racional en términos de la sumatoria de estas otras funciones que sí tienen una transformada inversa conocida. En particular, nos va a ser muy útil el siguiente resultado. En el ejemplo 2 de las notas transformada z, probamos lo siguiente. Si tenemos xn una señal causal, es decir, que toma valores al lado derecho del y, es una señal de esta forma. Entonces la transformada z de este tipo de señal nos dio 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1. Bien, eso lo probamos. Aquí están estas notas que menciono. Es el ejemplo 2, miren aquí el ejemplo 2. Exactamente el ejemplo 2. Y aquí llegamos al resultado. ¿Cierto? Miren aquí, la transformada z da esa cantidad si el módulo de z es mayor al módulo de alfa. Bien. Y de hecho, como les mencioné en el ejercicio, en un ejercicio del taller, tenemos que calcular la transformada z de la función escalar unitario. Mire que aquí está calculada. Está transformada a esto. Ya estaba hecho, como les mencioné antes. Bueno, entonces, ese va a ser un resultado importante. La transformada z de este tipo de secuencias es igual a esto. Ahora, esto se puede reescribir si multiplico por z aquí en el denominador y por z para contrarrestar el efecto en el numerador, ¿qué me va a dar? Z por 1, z. Y acá en el denominador me daría z a la menos 1 por z, da 1. Me daría alfa, la primera parte, y z por 1 es z. Entonces esta cantidad que está aquí se puede reescribir de esta forma. Bien, siempre y cuando el módulo de z sea mayor al módulo de alfa. Ahora, por la relación que mostré antes del texto guía, si la transformada z, esta secuencia es esta función de variable compleja, ¿esto qué quiere decir entonces? Que la transformada inversa de este tipo de funciones, de la forma z sobre z menos alfa, va a ser una secuencia causal de la forma alfa a la n por un. Bien, entonces la transformada z, cuando uno tiene una transformada z, implícitamente eso me está diciendo una transformada z inversa asociada. Pues. Entonces este resultado es de gran utilidad para resolver ejercicios de la siguiente forma. Veamos. Por ejemplo, aquí dice, encuentre la transformada z inversa de esta cantidad, z sobre z menos 2. Sí sabemos que la señal discreta es causal. Bien, entonces es una señal que toma valores a derecha. Es decir, que es una señal en la que la función escalón está por ahí multiplicándola. Ese un tiene que aparecer porque es causal. Entonces, este ejercicio es inmediato. Porque esta estructura que tiene este término parece z sobre z menos 2. Entonces, esto tiene la misma forma de lo que mencioné aquí.
en el caso particular de que alfa sea igual a 2. Por lo tanto, esa transformada es simplemente sustituir aquí alfa por 2. Ya la tenemos. Es 2 a la n por un. Bien. ¿Qué es lo que explico aquí? Entonces es inmediata y no hay que hacer nada. Y ese corresponde, aquí hice los ejercicios del libro guía. Corresponde a este ejercicio. Claro, yo estoy usando otra notación, ¿no? El libro guía coloca aquí 2 a la k entre corchetes. Pero él ya dio a entender que k va a ser mayor o igual que 0. K va a ser mayor o igual que 0 y para k menores que 0, la secuencia es idénticamente igual a 0. Y eso lo estoy diciendo multiplicando la función aquí por el escalón unitario. Bien, entonces, ese caso es completamente trivial. Ahora, veamos el ejemplo 5. Aquí sí va a ser necesario hacer alguna manipulación. Dice calcule la transformada z inversa de esta expresión, de ese término. Z sobre z menos 1 por z menos 2. Todo esto no encaja ya dentro de la transformada que conocemos. Entonces, si vienen aquí a la página de transformadas z, ahí están las que hicimos y las que son necesarias para lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, esa no encaja, pero sí podemos hacer usar fracciones parciales para lograr escribir esto como la suma de dos fracciones que sean semejantes o que tengan esta estructura para poder usar este resultado aquí. Que sean fracciones de esta forma, z sobre z menos algo. Y ahí podríamos ya resolver el problema. Bien, entonces, se va a acabar el tiempo, nos queda un minuto. Voy a cancelar aquí la videoconferencia y continuamos en 8 minutos. Bien, para que tomen agua y descansen ahí un poquito. Ya les envío el otro enlace.